Perfecto. Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bueno. Vamos a continuar con el tema que nos quedó pendiente, el tema de hipertensión arterial, para que lo completemos de una vez y veamos cómo está todo. Vamos a anotar. Aquí está. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos hablado la anterior vez, que era hipertensión arterial. Vamos a hablar nuevamente del tema hoy día. Vamos a ver si podemos ver. Hipertensión arterial. Ya hemos hablado del diagnóstico. Hemos quedado claramente cuál era el diagnóstico de hipertensión, cómo lo hacíamos. Estaba todo claramente cómo estaba. Entonces ahora vamos a hablar de todo lo que es la pauta que nos dice del tratamiento. Hablar ¿Se salió el doctor? Doctor, escuchamos. Parece que sí. Sí, sí se salió. un segundito, muchachos. Un segundo, muchachos. Ya estamos acomodando la diapositiva que se ha movido esta. Bien, muchachos. Ahora sí, seguimos, ¿ya?
¿Me escuchan? ¿Me ven bien, no? ¿Ven todo bien? ¿Todo perfecto? Ya. Hola, ¿me están escuchando bien, no? Sí, Hola, doctor. sí, Perfecto. Buenas Sí, tardes. Bueno, doctor, lo bien, escuchamos muchachos. bien, Ahora doctor. sí. Bueno, habíamos hablado de hipertensión, habíamos definido lo que era la hipertensión, claramente que era una enfermedad inhabilitante, ya lo sabíamos eso. Todo. Después me he olvidado, la verdad, de pasar a su compañero por la vez este fin de semana sin falta, le paso todos los temas para el examen, aparte que van a entrar esto, ¿no? Los límites que habíamos hablado siempre era, decíamos siempre, anteriormente decíamos cifra de 140-90, ahora ya las guías nuevas, eso ya por eso hago hincapié siempre, no me canso de repetirle, 130-80, esa es la presión hasta ahí. 81 de mínima ya es alta, 130 y 131 ya es alta, ¿ya? Entonces lo óptimo es, o sea, bajó en qué, en el último consenso que hay, que es el consenso que se usa en todo el mundo, el americano, es 130, que antes era 140, y 80, que antes era 90. O sea, ahora 130, más de 130 y más de 80 ya es hipertensión arterial, ¿ya? Eso ya quedó establecido ya, entonces no hay ningún problema con eso. Tenemos claro las cifras de hipertensión arterial, entonces ahora vamos a usar, hablamos cómo se mide, cómo teníamos que tomarla al paciente. Ahí vamos cuando doctor. usábamos el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Habíamos clasificado, fíjense, la nueva guía de las antiguas también. Esto es importante reconocer, por ejemplo, cuánto está la presión normal. Nunca varió eso, bien. 120-80 o menos de 120-80 es lo normal. Entre 120 y 130, antes se llamaba prehipertensión en la guía del séptimo consenso, ahora en el octavo consenso ya se llama presión arterial elevada, no hipertensión, pero ya presión arterial elevada. Y arriba de 130 ya entraba en lo patológico, decíamos 130 ya es hipertensión, ¿no? Eso estaba bien claro, habíamos dicho por qué pasaba todo esto, las causas habíamos hablado. Y nos vamos a lo más importante que nosotros tenemos que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hablar en cuanto al tratamiento médico? Que esto es importante que ustedes lo manejen. Habíamos hablado de la hipertensión de bata blanca, era toda la presión alta que se presentaba en el consultorio. Cuando el paciente iba al consultorio y había la consulta, el paciente toma en la casa, es normal, y el consultorio era alta, ¿no? Esto viene ahí a ser un punto que no comentamos mucho, los tensiómetros digitálicos, ¿no? O anaeróbicos. El que usamos nosotros, el aneroide, es el tensiómetro más común que lo usamos. El de mercurio es el más exacto, pero es un poco tóxico cuando se rompe. Y el digital es un tensiómetro igual de bueno, ¿ya? Entonces, ¿sirve bien? Sirve, no hagan caso de que no funciona. El tensiómetro digital es tan bueno como el de nosotros, solamente que es un poquito más sensible porque no pone el oído, sino para que toque el Doctor, pulso. Sí, sí, hola, hola, perdão por molestarte. sí, sí. Há algum companheiro que estão tentando ingressar no curso? Ah, ya, ¿Podría ya, ya, aplicarlo? ya. Ahorita vamos a ver, ya. Entonces, lo importante en eso, muchachos, siempre el tensiómetro digital tiene igual la misma capacidad, la misma magnitud que el tensiómetro común que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia de lo que hablábamos? Que el tensiómetro digital habitualmente un poquito mide un poquito más el digital y siempre debe medir 10 a 20 milímetros de mercurio, no más tampoco, ¿no? O sea, la idea es esa. Entonces, un tensiómetro digital es tan bueno como el que usamos, sí, es tan bueno como el que usamos, ¿ya? Pero es recomendable usarlo, claro que sí es recomendable en los pacientes en domicilio, nosotros lo recomendamos mucho, ¿ya? Bien, vamos a ver uno más de sus compañeros que está, creo que se han quedado, vamos a meterlo, ya está, admitir. Bien, entonces lo importante, lo que tenemos que tener bien claro nosotros es que una vez tenemos el diagnóstico del paciente que tiene una hipertensión arterial, ya nos planteamos el diagnóstico, habíamos dicho cómo lo clasificamos, cómo era el nombre, la hipertensión, habíamos dado este cuadro que es muy interesante en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, cómo bajaba, cómo se controlaba el paciente, también era importante, habíamos dicho de los ejercicios aeróbicos, cuánto baja la reducción de peso, cuánto bajaba, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que por cada 10 kilos de presión de peso que baja el paciente, baja 10 milímetros de mercurio. Por cada 10 kilos que sube el paciente, aumenta 10 milímetros. O sea que el sobrepeso es el factor de más riesgo para el aumento como morbilidad para la presión arterial, ¿ya? Entonces, cuanto más, la dieta, ya hemos dicho, la dieta importante, la dieta sin sal, la actividad física, todas esas cosas lo habíamos comentado. Ahora vamos a lo que nos interesa más que lo que vamos a ver es la presión arterial, ¿ya? Primero, hemos dicho que la disminuir, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, controlar al paciente con una presión arterial, lo que ven aquí, fíjense, mantener una presión arterial debajo de 130-80. Lo habíamos comentado, habíamos dicho ya que el objetivo no era bajarlo un poco. Si el paciente tenía 200, 110, podemos esperar, no es urgente bajárselo en 10 minutos ni en 5 minutos, ¿ya? Podemos esperar 2 o 3 días si el paciente está estable, pero nuestro objetivo es mantener una presión dentro de lo normal, o sea, menos de 130 y menos de 80. Ese es el objetivo, ese es un paciente bien controlado.
Si nosotros mantenemos un paciente bien controlado, probablemente no va a desencadenar al paciente una insuficiencia renal, ni una hipertensión, ni una insuficiencia cardíaca, ni un ACV, ni un infarto agudo de miocardio. O sea, decíamos que esa era la causa de esas enfermedades, era la hipertensión arterial. Si nosotros la controlamos, probablemente no tengamos ninguna de esas patologías. Pero no basta con bajarla a 160, 180, no nos conformemos con eso. Tenemos que dar el medicamento y ver que el paciente regule, o sea, baje la presión a estos parámetros. Esto es nuestro objetivo, ¿ya? Menos de 130 y menos de 80. Entonces, siempre tenemos que pensar, ¿ya? El tratamiento renal crónico, el paciente que el diabético, el renal crónico, son habitualmente mucho más hipertensos, que son mucho más severas su hipertensión. Entonces siempre tenemos que usar un tratamiento farmacológico. Los parámetros siempre decíamos menos de 130 a 80. Aquí, por ejemplo, esto del año pasado, hace 2 años, que era 140 a 90. 130 a 80, nuestro punto objetivo, nuestra meta a lograr. O por lo menos lo más cercano a eso. ¿Ya? Cuando definimos qué uso de droga, decíamos que siempre los primeros 6 meses de una hipertensión leve a moderada usábamos un tratamiento con dieta, actividad física, dieta con poca sal, que camine, controlar los factores de riesgo, bajar el colesterol, que no coma grasa, que haga ejercicio, o sea, todo lo que factores de riesgo cardiovasculares en la primera etapa. Si el paciente ya tenía una hipertensión severa, ya está con 180, ese paciente no va a bajar con esa dieta. Igual hacemos la dieta, igual hacemos actividad física, bajar colesterol, dejar de fumar, bajar de peso, pero ya empezamos con medicamentos, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos una balanza de 3 parámetros importantes. En la población en general, esta es una diapositiva vieja, ¿ya? Por si acaso se las muestro justamente adrede para que vean que antes el parámetro se llama 140-90. Ahora este es nuestro límite, menos de 130 y menos de 80. Eso para todos los pacientes. Y si podemos bajar un poquito más, menos de 120, 75 en los diabéticos con enfermedad renal, sí, pero yo no quiero que vean números fijos. Ustedes con que lo bajen a menos de 130, 80, ese objetivo es bueno para toda la población general, así sea diabético o tenga otra enfermedad del paciente. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro límite, 130, 80, nuestro objetivo claro que es el que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, las modificaciones, fíjense acá está claramente, le habíamos dicho, vuelvo a repetir, la reducción de peso bajaba 10 kilogramos de peso, o hasta 20 podía bajar, de acuerdo a cada kilo que pasaba, ¿no? Cada 10 kilos de peso. La dieta, todas esas cosas que ya lo habíamos comentado. Entonces vamos a empezar, le decía, cuando hablamos de medicamentos, muchachos, hay muchos grupos de medicamentos, ¿ya? Hay muchos grupos de medicamentos y ustedes no se lo van a aprender de memoria porque probablemente muy pocos médicos o pocos lo lleguemos a conocer de memoria, tampoco lo sé de memoria todo. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos manejar algunos parámetros importantes, que cada antihipertensivo que hay pertenece a un grupo de medicamentos. Por ejemplo, hay un grupo grande que se llaman diuréticos. Y fíjense que están numerados algunos, ya les muestro una diapositiva que es actual, que es de los últimos consensos, y muestro una anterior que es lo mismo, ya no cambia mucho lo que es importante. Pueden elegirse, pueden haber 30, 40, 50, 60, pero todos pertenecen en este grupo, pertenecen al grupo de diuréticos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Y los diuréticos van a tener todas las mismas indicaciones y las mismas contraindicaciones, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, acá en podemos pasar una diapositiva, que es la que yo usaba, así empezamos. Los diuréticos son los que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos en los seguros, que tenemos en todos los pueblos. Y esto existe en todo el mundo. La furosemida, un diurético conocido, la hidroclorotiazida, muy conocido, la amiloride, muy conocido. Hay otros como la clortalidona, la toresamida. Estos son los que hay en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en Bolivia y se usan en todo el mundo, ¿ya? Fíjense, hay mucho diurético y van a haber muchos más. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos que pertenecen al grupo de diuréticos. Entonces no tienen que aprendérselo de memoria todo. Yo no quiero que ustedes me sepan que la furosemida viene en tableta de 40, de 20 y ampolla de 20 y 40 miligramos, o que la hidroclorotiazida viene de 12.5, 25, la amiloride viene de 5 y 10 miligramos. No. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que estos pertenecen a un grupo de medicamentos que son diuréticos. Y por tanto vamos a usar los diuréticos en unas patologías, en los hipertensos, los que tienen presión alta con alguna otra comorbilidad. Eso yo no quiero que se pierdan, ¿ya? Los diuréticos, el doctor que es argentino usará toresamida, el doctor que es brasilero usará hidroclorotiazida, el doctor que es boliviano usará amiloride, no importa, pero estamos usando un diurético que tiene el mismo mecanismo de acción, o sea, la pérdida de sodio, la pérdida de líquido, ¿ya? Eso quiero que nos quede claro. Vamos a ver que son 6 grupos de antihipertensivos. Todos los medicamentos entran en algún grupo de ellos. Unos son diuréticos, otros son inhibidores de la enzima de conversión, otros son vasodilatadores, otros son simpáticos, pero son 6 grupos. Entonces, cuando usted lo visita el visitador médico, el promotor médico, le va a decir, este es el último medicamento. No, y el último igual que los antibióticos.
Es el último que tiene algunos beneficios probablemente, pero pertenece a un grupo de esos 6. ¿Ya? Eso quiero que nos quede claro. ¿Ya? Entonces vemos esta diapositiva, tenemos que estas son del último consenso que tenemos, ¿ya? Que fíjense siempre en España pronuncian la clortalidona. ¿Cuál es la dosis que usamos? 12.5 a 25. Hidroclorotiazida, nosotros no tenemos clortalidona acá en Bolivia, ¿ya? Fíjense, usan indapamida, que tampoco tenemos en Bolivia. La metalazona, que ese sí ya hay ahorita en Bolivia. Pero, ¿cuál es la diferencia? No importa, muchachos, a mí no me interesa que usen cuál de estos, que lo sepan todito de memoria. Este tenemos acá y ustedes lo pueden usar y él está bien. El que use hidroclorotiazida está bien, porque igual que usa la indapamida, la metalazona o la clortalidona. ¿Por qué está bien? Porque las indicaciones de los diuréticos, vamos a ver ahorita, son las mismas. Los diuréticos se usan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en ese paciente vamos a usarlo. Ahora, ¿cuál diurético vamos a usar? Aquí tenemos. Yo uso porque el paciente tiene plata en la metalazona, que vale 2 bolivianos. Yo uso la indapamida porque vivo en España, vivo en Europa. Yo hice hidroclorotiazida porque vivo acá en Bolivia o en España, que es donde más usan la clortalidona, en España y en Estados Unidos. Ya, eso yo quiero que les quede claro, muchachos. Primero, no hay excusa para no tratar bien a un paciente hipertenso. No podemos decir porque no tiene plata, porque vive en Estados Unidos. Igual, si yo, un paciente que tiene indicación de un diurético, le di hidroclorotiazida que vale a 10 tabletas por 50 centavos, que es tan barata, y en España le dieron metalazona o en Estados Unidos le dieron clortalidona, está bien, la indicación es la misma. ¿Por qué? Porque estamos usando un diurético. Y para ese paciente necesitaba un diurético. ¿Cuál? No dice cuál. Lo que dice que tenemos que usar un diurético. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener algunos cuidados. Ahorita lo vamos a ver. Cuando usamos un paciente, yo aquí donde le pongo la diapositiva, que es la que usamos nosotros. De los tres diuréticos que usamos más en el mundo y en nuestro medio, tenemos la furosemida, que viene en presentación de 40 miligramos y viene en ampolla. La hidroclorotiazida, que viene en tableta de 25 miligramos, y la miloride, que viene de 5. Estas tabletas, fíjense, se usan siempre una vez al día, una sola toma. Porque el efecto diurético, ya, lo usamos para eso. Es un efecto para que baje la presión, no es tanto para que orine. Vamos a ver que el diurético tiene un efecto vasodilatador al comienzo y baja la presión inmediatamente y ayuda y potencia el efecto antihipertensivo, ¿ya? Entonces, de todos estos diuréticos nosotros vimos furosemida, hidroclorotiazida, la miloride, ¿cuál vamos a usar? ¿En todos los pacientes? No. Aquí es donde entramos al tema, ¿ya? Entonces, todo paciente que tiene presión alta y tiene cardiomegalia es corazón grande, tiene indicación de diurético, ¿ya? Todo paciente que tiene hipertensión arterial y tiene insuficiencia cardíaca, o sea, el paciente dice, yo tengo problema del corazón, es dilatado, tengo una insuficiencia cardíaca, tiene indicación de diurético. Todo paciente que tiene presión alta y tiene edemas de miembros inferiores, tiene indicación de diurético. Y todo paciente que tiene sobrecarga de volumen, porque es un paciente insuficiente renal crónico, se hincha o está permanentemente con mal manejo de volúmenes, tiene indicación de diurético, ¿ya? Entonces, muchachos, aquí es clave. ¿Cuándo usamos un diurético? ¿En qué paciente hipertenso? Entonces, aquí elegimos nosotros. El paciente, si este paciente tiene presión alta y le hacemos una placa y tiene un corazón grande, tiene insuficiencia cardíaca, hay que dar un diurético. ¿Cuál diurético? El que ustedes quieran de acá. Usted, el doctor Carlos, usa furosemida, el doctor Seri usa hidroclorotiazida, la doctora Carmen usa milorida, no importa. O en España, por último, estamos viendo que usan lo mismo. El doctor Paul usa clortalidona, el otro doctor usa indapamida, el otro no importa. Nosotros está bien si le damos un diurético si tiene estas indicaciones. Si el paciente tiene estas indicaciones, está perfecto que sea un diurético. ¿Ya? ¿Cuál diurético? Cualquiera, porque la acción es la misma. El efecto es perder líquido, perder sodio. Y en estos pacientes que tienen corazón grande, insuficiencia cardíaca, edema, insuficiencia renal, no tienen doble. ¿Ya? Entonces, muchachos, primero, el diurético no lo usamos porque a mí me gusta, tiene presión alta y debe ser un diurético. Usamos el diurético cuando el paciente es hipertenso y tiene una de estas 4 comorbilidades. Tiene corazón grande, tiene insuficiencia cardíaca, produce edema o produce insuficiencia renal. Y cuando no usamos un diurético, por eso yo les doy este tema así, lo hemos avalado como para ustedes, vamos a médicos generales en realidad. Cuando no usamos un diurético tenemos objeciones, tenemos más cuidado en no usar un diurético en el paciente obeso. Primero, por ejemplo, ¿por qué? Porque el paciente obeso, ustedes saben que la grasa va en relación inversa al líquido. Mientras más gordo el paciente, menos líquido tiene. Y si nosotros le damos diurético, lo vamos a deshidratar. Entonces usamos poco diurético. En el embarazo no se usa el diurético. En paciente que tiene presión alta con embarazo, nunca debemos usar diurético. ¿Ya? Eso métanselo a la cabeza, una cosa, es una contraindicación absoluta. No se usa. ¿Ya?
Otra cosa que tienen que tener en cuenta, lo que en objeciones o contraindicaciones del ácido úrico alto, la hiperuricemia, la gota que ustedes conocen, la gota es el ácido úrico elevado. Normalmente cuando usan diuréticos, siempre, cualquiera de los diuréticos que ustedes usen, cualquiera de estos, o cualquiera de estos diuréticos, el ortalidona, hidroclorotiazida, indapamida, siempre suben el ácido úrico, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un paciente que le dice, yo tengo ácido úrico alto, no usen diurético, porque le van a descargar una crisis gotosa, una crisis de gota. ¿Entienden? Ya de entrada, no usamos diurético en el paciente que tiene ácido úrico alto, porque se lo eleva. Si está normal, se lo va a elevar, y si está alto, peor se lo va a elevar, y puede darle una crisis de gota, ¿ya? En la diabetes tampoco es bueno usar diurético, porque el diabético, recuerden ustedes que tiene poliuria, orina bastante, tiene trastornos hidroelectrolíticos, pierde mucho potasio, entonces lo podemos deshidratar más al diabético. Y en la dislipidemia también se ha visto que aumenta un poco más la dislipidemia, o sea, empeora el colesterol, los valores de colesterol y triglicéridos. Entonces, pero estas son objeciones. Pero nosotros tenemos que tener aquí claro la contraindicación absoluta, por ejemplo, en el embarazo nunca usamos diurético, ¿ya? Y en la hiperuricemia no usemos porque va a elevar el ácido. Las otras enfermedades, por ejemplo, si es un diabético y tiene un corazón grande, vamos a tener que usarlo porque el corazón grande tiene indicación de diurético y la diabetes le controlaremos el azúcar con sus medicamentos, ¿ya? Es relativo, pero aquí el ácido úrico y el embarazo, o sea, no puede ser que ustedes, al ejemplo, vamos a doña Choca, si ustedes a un paciente que vino, un gringo, pagámosle que sí, de Nueva York, ¿ya? Viene a su consulta y usted, el paciente le dice, doctor, yo tengo, y lo ven y le diagnostican y tiene el paciente edema y tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Ese paciente ustedes le dan furosemida, hidroclorotiazida, cualquiera de los diuréticos, uno de los diuréticos, está bien, el paciente va a volver a Nueva York y ¿qué le van a decir? Le dio el doctor allá la hidroclorotiazida que vale 10 por un boliviano, acá yo le voy a dar toresamida, que es otro diurético, pero es diurético. Al final y al cabo es lo mismo, entonces van a decirle bien tratado, lo trataron bien en su país porque le dieron un diurético, que es lo que necesitaba este paciente. ¿Por qué? Porque tenía insuficiencia cardíaca, tenía insuficiencia renal, edema o cardiomegalia. Pero si ustedes viene una paciente embarazada y ustedes porque la ven hinchada le dan un diurético porque está edematizada, que no debe ser porque ya le decía no se usa nunca en el embarazo el diurético, ya, le damos un diurético, esa paciente está maltratada. ¿Por qué? Porque eso no se usa nunca. Si usted se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va aquí a Argentina, Chile o Brasil, y usted le un diurético a una embarazada, lo van a patear a unos 10 años por lo menos y con justa razón, ¿ya? Porque no se usa ningún diurético. No es que este diurético es la toresamida, que es de estado igual. El efecto de los diuréticos es el mismo. Entonces no lo usamos ni en el embarazo, ni en la cirugía alta, ni en la hiperuricemia, ¿ya? Entonces fíjense, aquí ya partimos de un principio básico, podemos usar, claro que sí. Si ustedes me dicen, este paciente tiene presión alta, pero tiene el corazón es grande, bien usado el diurético. Yo le digo, bien, ¿cuál diurético? El que ustedes manejen, tienen que manejar de todo este grupo, manejen uno. Yo le puse 3, que son los que más vemos, pero con uno que manejen está bien. Se da una vez al día cualquiera. Quieren usar hidroclorotiazida, 12.5 por día. Furosemida, 20 miligramos por día. O amiloride, 5 miligramos por día. Cualquiera, úsenlo. Se da una vez al día. ¿Pero en qué paciente? En este paciente. Y aquí partimos, ya le decía, personalizar el tratamiento. No hay en hipertensión, no usen eso que primero usamos este remedio. No, de acuerdo al paciente. ¿Qué tiene el paciente? Tiene presión alta, ya sabemos. Bien, primero. Segundo lugar, tiene corazón grande, va a diurético. Tiene insuficiencia cardíaca, va a diurético. Tiene edema, insuficiencia renal crónica, va a diurético. ¿Cuál diurético? El que nosotros queramos. Al revés, el paciente está embarazada, ya sabemos que no podemos darle diurético. Tiene ácido úrico alto, ya sabemos que no podemos darle, eso no le vamos a dar. ¿Ya? Entonces, vemos el primer grupo de grandes medicamentos y van a aparecer muchos. Ahorita tenemos toresamida, metalazona y muchos, pero son diuréticos y son las mismas indicaciones y las mismas contraindicaciones que acá. Igualingo, por más el último diurético que haya, no se usa nunca en el embarazo ni en el ácido úrico alto. Y mucho cuidado con usar con la obesidad, con la diabetes, con la dislipidemia. Así salgan 20 diuréticos y van a salir cada vez. La industria farmacéutica va descubriendo nuevos medicamentos, pero los diuréticos tienen, de ese grupo tienen su indicación, que son estas de acá, y tienen su contraindicación o objeciones, que son estas de acá. ¿Ya? Luego tenemos otro grupo grande, que son los inhibidores de la enzima de conversión, o son inhibidores de la enzima convertidora, ¿ya? Estos son por ahí los más utilizados actualmente, ¿ya? Fíjense que son, para que ustedes lo reconozcan, mira, aquí están algunos nombres, puse que son los que usamos más en Sudamérica o acá en el país. El captopril, que son mucho en Brasil, Venezuela, Cuba, acá en Bolivia no tenemos eso, pero se usa, lo meten de contrabando. El enalapril, que sí lo usamos en todos los lugares y está en todos los seguros. El lisinopril,
el ramipril, perindopril, hay mucho más. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Los inhibidores de la enzima de convertidora IECA, por eso se llama inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, ese es IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Todos terminan, fíjense, en pril. Son captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril. Ustedes se van a acordar, por ejemplo, dice un paciente que toma perindopril. Ya ustedes saben que ese es un IECA, es un inhibidor de la enzima de conversión. Cualquiera fuera, ya le decía, en Venezuela o en Brasil usan el captopril muchísimo y ustedes van a verlo acá en emergencia. Pero no importa, nosotros tenemos enalapril, usamos. En Estados Unidos, en Europa, probablemente usen estos dos, el lisinopril, el ramipril. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventaja? Son los mismos. Las indicaciones, ¿cuál es la misma? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre estos medicamentos? Primero, a lo que nos interesa como médico. La diferencia la hace la vida media. Aquí vemos por 3, aquí vemos por 2. ¿Por qué quiere decir? Que el captopril, por ejemplo, su acción no dura más de 6 a 8 horas. Entonces tenemos que darlo para cubrir todo el día, 3 veces al día. Entonces yo le tengo que dar captopril 50 miligramos cada 8 horas, porque su efecto tiene que ser 3 veces por día. Si uso el enalapril, tengo que darle 2 veces por día. Le daré 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos, pero cada 12 horas. ¿Por qué? Porque su efecto es 12 horas. Hay que dar 2 por día. Si uso el lisinopril, fíjense la diferencia. El lisinopril lo uso una vez al día. El ramipril hizo una vez al día. El perindopril, que no lo puse, que no tenemos en otro medio, se usa una vez al día. Y esto de aquí es lo que más usan los americanos, en Estados Unidos, en Europa. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no si les damos todo esto? Ahí vamos, ¿por qué? Por el precio. Ya si bien el lisinopril se da una vez al día, el ramipril una vez al día, en cambio el enalapril 2 veces, o el captopril 3 veces, el precio en lisinopril varía entre 7 a 9 bolivianos. Y un enalapril o un captopril no vale menos de 50 centavos, un peso, la va a rajar. Entonces hay que ver la economía también, ¿ya? Nosotros en nuestro medio tenemos el captopril, el enalapril, todos los seguros tienen. Ustedes compran enalapril, van al seguro de la caja, tiene, la caja de camino tiene, la caja petrolera tiene, todos los seguros en Brasil, todos los seguros tienen, en Argentina, en Chile, todos tienen. Estos medicamentos casi no están en los seguros, ¿por qué? Porque son, ya le decía, son nuevos, son más caros, son mejores, probablemente, porque das una vez al día es más cómodo el tratamiento. Pero si ustedes me dicen, es mejor dar el ramipril, que es una vez al día, que dar el captopril, no, no es mejor, el efecto es el mismo. Todos estos medicamentos que terminan en pril, que son los IECO, inhibidores de la enzima de conversión, todos actúan de la misma manera, o sea, tienen las mismas indicaciones y las mismas contraindicaciones. La diferencia, ¿qué lo hace? Esto que estamos viendo. Este tenemos que darlo 3 veces por día, el enalapril 2 veces, en cambio estos son una vez al día. ¿Entienden? Esa es la diferencia. El efecto adverso, por ejemplo, por darle un ejemplo, ahorita lo vamos a ver, la tos. Todos tienen la tos. El efecto benéfico que disminuye el tamaño del corazón, todos tienen el efecto benéfico. ¿Y qué cambia entonces uno de otro? Ya le decía, en la vida media y en el precio. ¿Ya? En ningún seguro hay lisinopril ni ramipril, eso hay que comprarlo. Ya le decía, vale 7, 8 bolivianos. En cambio, estos valen 50 centavos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos siempre estos. Fíjense aquí la cantidad que tenemos, fíjense, este es de del último consenso. El benazapril, que no tenemos, el captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, medipril, perindopril, quinapril, ramipril, tranlodapril. No tienen que aprendérselo de memoria todo. Pero ustedes tienen que saber uno de estos. ¿Cuál? Enalapril, las mismas indicaciones tienen todo esto. ¿En qué cambian la dosis? Lógicamente, porque vienen presentaciones diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. Cualquiera de estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA que se llama, cualquiera terminan en pril. Entonces, viene que es fácil para que ustedes lo aprendan como estudiantes. Yo le digo, es un fosinopril, ya no ustedes saben, pril es un inhibidor de la enzima de conversión. El lisinopril termina en pril, es un inhibidor de la enzima. Ya sabemos qué grupo pertenece. Entonces, por ahí el doctor, usted usa el captopril, el otro doctor usa el quinapril, el ramipril. ¿Qué es lo que cambia? Esto que ven acá, la vida media. Este hay que darlo 3 veces al día el captopril, mire. Es incómodo para darle a un paciente cada 8 horas. En cambio, este es una vez al día. Este es una vez al día, pero vale mucho más. Esa es la diferencia, ¿ya? Esta es una diapositiva local que tenemos a la nacional. Entonces son los remedios que tenemos dentro del inhibidor de la enzima de conversión. Todos actúan de la misma manera, todos tienen las mismas indicaciones y todos tienen las mismas contraindicaciones. Entonces, ¿en qué varía? En que se da 3 veces al día, 2 veces al día, una vez al día, una vez al día, y en el precio, lógicamente. Y es así que tenemos cuando usamos inhibidores de la enzima de convertidora, los IECA. Estos medicamentos, los priles que hablábamos. ¿Cuándo usamos el enalapril, captopril, perindopril, lisinopril? ¿Cuándo? En estos pacientes. Aquí estos medicamentos tienen un valor agregado, decimos nosotros, se llama esto medicamento de
de indicación obligatoria en todo paciente que es diabético. Escuchen este pero, ahí está el pero. Diabético que no tiene daño renal, todo paciente diabético que no tiene daño renal, usamos siempre un inhibidor de la enzima de conversión. ¿Ya? ¿Cuál? El enalapril, perindopril, el que ustedes quieran, un pril, siempre debemos usar. Esa es mi indicación obligatoria. No pueden ustedes tener un diabético sin un medicamento de eso. ¿Por qué, me dirán ustedes? ¿Por qué se llama indicación obligatoria? Porque se ha demostrado el efecto protector sobre el riñón. Eso protege el riñón, hace que la diabetes no dañe el riñón por un mecanismo hemodinámico que no viene al caso. Hace que el paciente que es diabético no se dañe el riñón. Por eso siempre hay que dar un enalapril, lisinopril, pero cualquier pril en el paciente diabético que tiene presión alta. ¿Ya? Pero cuando ya el paciente, ahí es donde vamos, cuando ya el paciente tiene un daño renal, ¿qué quiere decir? Una creatinina arriba de 2.5, 3, ya no debemos dar. Ahí ya no se puede dar, ¿ya? Porque ya está dañado el riñón y ya es peor. Pero siempre un paciente diabético, ustedes ven un paciente que tiene presión alta y encima es diabético, ya nomás tiene que venirse a la cabeza que tienen que darle un pril, un inhibidor de enzima de conversión. ¿En qué otro paciente tenemos que darle inhibidor de enzima de conversión? El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, igual que los diuréticos, fíjate. Paciente que tiene insuficiencia cardíaca hay que darle un enalapril. ¿Por qué? Porque se trata para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca el enalapril, perindopril, cualquiera de ellos. Paciente que tiene corazón grande en la cardiomegalia, ¿por qué? Porque ha demostrado que estos medicamentos disminuyen la hipertrofia ventricular izquierda, o sea, lo hacen achicar un poco el corazón, lo hacen más chico. Y en ancianos son unas drogas seguras. ¿Por qué? Porque actúan, vamos a ver, tiene un índice pico-valle que se llama bueno, que quiere decir que actúan regular, una vez que baja y sube el efecto es bastante regular. En cambio, ¿cuándo no tenemos que usar cualquiera de estos medicamentos? ¿Cuándo no usamos en esto? Fíjense, en el paciente que ya tiene un daño renal establecido, una insuficiencia renal, ya no lo usamos. En la paciente embarazada nunca utilizamos estas drogas, son teratogénicas, hacen que el niño salga con defecto genético, ¿ya? Congénito. Y en pacientes que tienen tos o angioedema, este medicamento, el enalapril, estos medicamentos, este grupo de acá, todos estos medicamentos producen, un 30% producen tos. El paciente que toma captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, cualquier pril, ustedes pregúntenle siempre cuando ya le han dado, no le da tos, no tiene una carraspera en la noche, es una tos seca, que en la noche es una alergia. La alergia de este medicamento por un mecanismo que no viene al caso, que es del leucotrieno, no viene al caso ahora, pero sí es importante que lo entendamos que la alergia a este medicamento no es que sale roncha, da esa tosecita, da una tos como una picazón de la garganta, un prurito en la garganta. Y por eso hay que tener cuidado con eso. Pacientes que están tosiendo hay que suspendérselo, quiere decir que está haciendo un fenómeno alérgico al enalapril, o al captopril, o al lisinopril, o cualquiera de esos, ¿ya? Entonces este grupo de medicamentos que habíamos hablado, todos los que terminan en pril, volvemos a repetir, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril, no importa cuál, pero ustedes cualquiera que usen, el que tenemos, este vale 3 por 50 centavos, este vale 1 boliviano, este vale 7, este vale 8.50. Son medicamentos más caros, pero no importa si ustedes están usando este, pero tienen que tener cuidado de usarlo 2 veces por día. Y este hay que usarlo 3 veces por día. ¿Por qué? Porque ya les decía, no, su vida de acción, su vida media es muy corta. Entonces, en eso cambia la indicación. Pero si ustedes viene un paciente, volvemos al ejemplo, viene un paciente de Londres y lo consulta, y el paciente le dice, yo soy diabético, y le tiene presión alta, lógicamente, primero que tenga presión alta y es diabético, ¿qué tenemos que indicarle? Lo primero es, decíamos, una indicación obligatoria, estos medicamentos. ¿Cuál? Aquí está. Usted, doctor, le da captopril, el otro doctor le da enalapril, el otro eligió lisinopril, ramipril. Si ustedes aquí en nuestro medio, porque somos pobres y el paciente le dimos, porque no hay más que enalapril, va a ir a Londres y le va a decir que le dieron enalapril y el gringo va a saber, va a decir, bueno, es un pril, es un hidral de enzima de conversión y el paciente es diabético, bien indicado, perfecto. Y probablemente lo vaya a dejar con lo mismo. ¿Por qué? Porque al paciente diabético le dieron ustedes un enalapril o un captopril cualquiera. Allá el gringo por ahí le va a cambiar, va a decir, mire, acá no tenemos esto, pues vamos a darle un medicamento que una vez al día te vamos a dar el lisinopril o el ramipril. ¿Ya? Entonces, está bien indicado, no hay diferencia. ¿Ya? Lo que ustedes no puede ser que venga un paciente con insuficiencia renal o una paciente embarazada o que presente tos con fenómenos alérgicos de tos y ustedes le den captopril, enalapril a una embarazada. Eso está mal aquí en la China, donde vaya. ¿Entienden? O sea, las indicaciones de todo este grupo, aquí hay por lo menos unos 20 medicamentos dentro de los inhibidores de enzima de conversión. Captopril, perindopril, no tienen que aprendérselo de memoria. Lo que sí ustedes tienen que saber que esos medicamentos se usan en el paciente diabético siempre, que no tenga daño renal. En la insuficiencia cardíaca siempre. El paciente con corazón grande siempre. En los ancianos se trata de usar siempre.
¿Cuándo no vamos a utilizar ese grupo de medicamentos? Pacientes que tengan daño renal, pacientes que estén embarazadas. En esos dos no se usa, nunca usen. Yo les decía, porque es teratogénico. Trae problemas para el embarazo, para el feto que está por nacer o el niño que está por nacer. ¿Ya? Entonces, claro, muchachos, esto ya vemos dos grupos de medicamentos y van a salir muchísimos. De este grupo salen muchos remedios. Y los visitadores van a decir, este es el último. Pero cuando ustedes escuchen PRIL, ya ustedes saben que pertenece a los inhibidores de enzima convertidora, es un IECA. Y las indicaciones son las mismas, estas son sus indicaciones. Por más que sea el último que valga 20 pesos, que hay uno dando vueltas en el mercado que vale 15 bolivianos. Es verdad que se da una vez al día y por ahí tiene un poquito más de potencia, pero este es igual. Y esto vale 3 por 50 centavos. Pero hay que darle 3 veces al día. Entonces es la incomodidad. Entonces apréndanse, uno tiene que aprendérselo todo. Lo que yo no quiero que ustedes, ya les decía, metan las patas en eso. De ustedes saben que pueden haber 20, yo estoy seguro que hay más de 20 inhibidores de enzima de conversión, pero ustedes tienen que saber que eso sí o sí en el diabético, sí o sí en el insuficiente cardíaco, sí o sí el que tiene corazón grande, y nunca en el embarazo y nunca en la insuficiencia renal. Eso es lo que quiero que manejen. No me interesa que me digan el perindopril viene de 20 miligramos y se da una vez al día, el lisinopril viene de 10 y 20 y viene con diurético. No me interesa. Apréndanse uno cuál es el enalapril o el captopril, que es lo que usan todos los días. Uno de esos tienen que aprender a usarlo, saber las dosis que se usan cada 12 horas o cada día, depende cuál es el medicamento, ya que en este caso tenemos el captopril, viene de 25 y 50 miligramos, hay que usarla 3 por día. La dosis máxima es 100 miligramos, fíjense, o sea, podemos dar 25 cada 8 horas o 4 veces al día cada 6 horas. El enalapril, la dosis máxima del enalapril, ¿cuántos son? 40 miligramos al día. Si quiere dan 10 cada 12, 5 cada 12, 20 cada 12, pero no pasar de 40. O el lisinopril usamos 10 o 20 miligramos, la dosis máxima es 20 miligramos por día, una vez al día. Y así, ¿no? Ustedes aprenden uno del grupo, no necesitan saber todos los medicamentos. Con que aprendan uno, y más que todo que sepan cuándo se usa este inhibidor de la enzima de conversión, cuándo usamos los priles, en el diabético, el que tiene insuficiencia cardíaca, el que tiene corazón grande. Y cuándo no usamos insuficiencia renal y embarazo, eso nunca usamos. ¿Ya? Y ese entonces, muchachos, aquí tenemos esos cuidados, aquí esta es el último consenso. Nunca usamos cuando hay daño renal. ¿Qué produce la insuficiencia renal? La hiperpotasemia, porque empeoran los niveles de potasio en sangre, entonces por eso no hay que usar, ¿no? Tienen riesgo, y dicen no usar en embarazo o en edema previo. Eso ya lo vimos y esa es la indicación y la contraindicación, ¿ya? Entonces conocemos dos grupos de medicamentos, muchachos, hasta ahora. Tenemos el grupo de los medicamentos, los diuréticos, ya sabemos cuántos son, pero son diuréticos y ya sabemos que si es un diurético, cuándo vamos a utilizar y cuándo no. Ya tenemos claro eso, cuando no usamos y cuando utilizamos el diurético. Decíamos que el diurético no utilizamos en embarazada ni en ácido úrico alto. Cuando lo utilizamos en pacientes que tienen edema, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen cardiomegalia. Entonces sabemos. Y nos íbamos al otro grupo, el segundo grupo. Inhibidores de la enzima convertida, los IECA, los PRILes que se llaman. Ahí tenemos fíjense la lista que hay acá. Estos son los que están en el mercado, benzenapril, captopril, enalapril, fosinapril. Estos, por ejemplo, están más en Europa, en Estados Unidos, porque son mucho más caros. Pero se da máximo 2 veces al día, una vez al día. Fíjense, esto es lo que tenemos nosotros acá. Pero igual, ¿cuál es la diferencia? Este es igual de bueno que este de aquí, que vale 1 peso. Igual de bueno. Esta diferencia hay que darlo más veces al día, 3 veces al día. Pero igual de bueno, ¿ya? Entonces tenemos los dos grupos y van apareciendo cada vez más este grupo. Probablemente sean los medicamentos más utilizados. ¿Quién de ustedes no conoce a alguien de sus parientes, sus familiares, que toman enalapril, un captopril, un lisinopril? Todos con pril, ustedes saben, y ECA. Y ya ustedes saben, ya pueden decirle, usted papá tiene, qué sé yo, mi tío, es diabético, tiene que recibir un pril, un enalapril, lisinopril, captopril. Mi amiga está embarazada y le dieron un pril, está mal, porque nunca tiene que recibir un pril. Cualquiera, todos son tóxicos para el embarazo, ¿ya? Y luego tenemos otro grupo grande que se llama los inhibidores de receptores AT2, es el tercer grupo que vamos a ver, ¿ya? Los inhibidores de los receptores AT2, que se llaman, que lo abreviamos así normalmente, o se llaman inhibidores de receptores angiotensina 2, es lo mismo, la angiotensina 2, ¿ya? Este otro grupo grande también, que ahorita probablemente sea el grupo más producido actualmente en esta última década. Ya estos son nuevos medicamentos, son los más nuevos que salieron, han salido hace unos 20 años ya, pero son los últimos medicamentos. Los diuréticos siempre hubieron, los IECA y estos son los medicamentos más nuevos y son los que más se utilizan actualmente. En esto tenemos un grupo, fíjense que partimos de los sartán, que fue el primero, el valsartán, el telmisartán, el candesartán, el olmesartán, y así hay varios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo reconocen ustedes? ¿Por el apellido? ¿Por el cómo terminan? Fíjense, sartanes, se llaman sartán.
losartán, valsartán, telmisartán, candesartán. Entonces, cuando ustedes escuchan un olmesartán, ya ustedes saben que es un inhibidor de los receptores AT2. ¿Ya? Así como cuando escuchábamos un pril, enalapril, es un IECA. Y los que terminan en sartán, losartán, valsartán, telmisartán, fíjense, también aquí hay muchísimo. Ahorita hay por lo menos unos 15 de este grupo de médicos, y son los últimos que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque son bastante nobles, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros en esto, ¿qué son? Las indicaciones y las contraindicaciones, ¿ya? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un grupo esta es de una revista americana. Fíjense todo lo que tenemos. El acilsartán, yo no lo conozco, nunca lo hemos utilizado. Nosotros, el candesartán, tenemos eprosartán, no hay, pero lo traen de contrabando, el ibersartán, el losartán, olmesartán, estos hay, todos estos acá. Fíjense el grupo, la cantidad de esto. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender siempre es lo mismo, lo que decíamos, ¿cuándo usamos estos inhibidores de los receptores AT2 y cuándo no utilizamos? Dentro de las indicaciones, muchachos, de estos inhibidores de receptores AT2 son las mismas indicaciones que los IECA, fíjense. Si nosotros miramos aquí, ¿cuándo se usa? En el diabético, también indicación obligatoria. En la insuficiencia cardíaca, igual que los IECA. Y en la cardiomegalia. Fíjense, si miramos los IECA, lo mismo. Fíjense aquí, ¿ven? Diabetes, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia y ancianos. Acá igual. Aquí faltó ancianos, pero es lo mismo. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo ideal es usar cuando hay diabetes, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia. ¿Ya? Pero fíjense, aquí tenemos la gran diferencia en las objeciones, contraindicaciones, igual que los IECA, insuficiencia renal y embarazo. Nunca utilizamos los receptores AT2, los sartanes, cuando hay insuficiencia renal o embarazo. Y los enalapriles tampoco usamos en insuficiencia renal. Y cuando lo usamos, fíjense, esta es la diferencia, la tos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que los enalapriles, los inhibidores de la enzima de conversión, pueden producir alergia como tos. En cambio, los inhibidores de los receptores AT2 no producen tos. Esa es la gran diferencia. El mecanismo de acción es muy similar, es muy parecido, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, ¿cuándo uso? Nunca se usan casi los dos juntos, traten de no utilizarlo, usan uno de los dos. Por ejemplo, si usted es un diabético, nosotros tenemos dos opciones. O usamos un inhibidor de los receptores AT2, los sartán, valsartán, o usamos el inhibidor de la enzima de conversión, en este caso los enalapril. ¿Qué es lo que generalmente se estila o se usa? Usamos un enalapril, empezamos con un enalapril. Y si el paciente presenta tos, que la alergia a estos remedios se da como tos, inmediatamente ya pasamos, lo cambiamos por esto. ¿Ya? Las indicaciones son las mismas, fíjense, aquí no hay donde se pierdan. En el diabético hay que usarlo, en la insuficiencia cardíaca hay que usarlo, en el corazón grande hay que usarlo, en el anciano hay que usarlo. Igualito, fíjense, que en esto, que en los IECA. Hay que usarlo en lo mismo. Y cuando no utilizamos, igual tampoco no utilizamos la insuficiencia renal ni el embarazo. Fíjense, si aquí vemos insuficiencia renal y embarazo. Pero la diferencia de esto con el otro, ¿cuál es? Que estos no producen tos. Esa es la diferencia. ¿Ya? No producen tos. Entonces tienen el mismo mecanismo de acción, solamente actúan a un nivel más profundo, por eso no producen tos, ¿ya? Pero la acción es la misma, achican el corazón, protegen el riñón igual que los IECA, achican el corazón, se tratan como insuficiencia cardíaca. O sea, estos dos grupos de medicamentos son muy similares, los sartán y los priles. ¿Cuál es la diferencia? Que los sartanes, estos AT2, no producen tos, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, usted, doctor, quiere usar el paciente diabético con presión alta, quiere usar un losartán, usa losartán y está bien. Y si el otro doctor quiere usar es un diabético y quiere usar un enalapril, usa captopril, está bien, los dos son buenos, los dos tienen el mismo efecto. La diferencia es que estos pueden producir tos, pueden, no a todos le producen. En cambio, estos otros no producen tos, ¿ya? Y hablamos de lo mismo, muchachos. Aquí que tenemos el losartán de un boliviano. Se usa de 50 a 100 miligramos, esto siempre se da 2 veces al día, que está mal esta diapositiva. Y el losartán tiene el problema que tiene, que hay que darlo 2 veces por día. En cambio, los otros, el valsartán, el telmisartán, el candesartán, el olmesartán, se da una vez al día solamente. Pero fíjense los precios, ¿aquí dónde vamos? Un losartán vale un boliviano, un valsartán, telmisartán, candesartán, olmesartán, que no tiene ninguno de los seguros, eso porque es caro, mínimo está en 8 o 9 pesos. Entonces son mucho más caros. Y se da una vez al día, en cambio el losartán hay que darlo 2 veces por día. Y a veces algunos son un poquito más potentes, pero las indicaciones son las mismas. Y las contraindicaciones son las mismas. ¿Ya? Yo no quiero que se chipen. Aquí yo con que ustedes aprendan el losartán, que es el que utilizamos en todos los hospitales. Y cuando le digan a usted, ¿qué está tomando una mujer embarazada? Le dice, estoy tomando el telmisartán. Ustedes saben que un sartán es un inhibidor de AT2 porque apellido termina en tan, sartán. No puede utilizar en el embarazo.
Entonces tienen que cambiárselo. ¿Entienden? Entonces no utilizamos estos inhibidores. Igual, ¿cuáles son las mismas contraindicaciones que la enalapril? Fíjense. Insuficiencia renal y embarazo. Acá, insuficiencia renal y embarazo, la misma contraindicación. La indicación es la misma, diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces me dirán, ¿por qué hay uno y por qué hay otro? La diferencia es eso, que los otros tienen un 30% de los enalapriles que producen tos. En cambio, estos no producen tos, no dan ese fenómeno alérgico así. ¿Ya? Bien, muchachos. Vamos al tercer grupo. Diuréticos, inhibidor de la enzima de conversión, los IECA, los priles, inhibidor de los receptores AT2, ¿ya? Los sartanes. Luego tenemos otro grupo grande que son los calcio antagonistas. Dentro de los calcio antagonistas son medicamentos que actúan, como su nombre indica, antagonizando la acción del calcio a nivel de la fibra del vaso, ¿ya? Se producen, al inhibir esto, producen una vasodilatación, por eso son vasodilatadores, ¿ya? Dentro de los calcio antagonistas tenemos un grupo grande. Aquí el más conocido, que ustedes lo conocen más, es el nifedipino, que es una droga que se usa muchísimo, que se usaba mucho, es la droga probablemente más potente por vía oral que hay para bajar la presión arterial. Se ponían debajo de la lengua y le bajaba rapidísimo, a ver que ya ahora no se utiliza así, pero sigue habiendo nifedipino 10, 20, 30 miligramos hasta de 60. Y el amlodipino, que también es una droga muy común que ahorita está usando mucho. Esto de carnidipino, nitranidipino, no lo usamos mucho. Pero fíjense, igual termina en esta palabra, pino, ¿no? Nifedipino, amlodipino, lecarnidipino, nitranidipino. Entonces, cuando ustedes escuchan un medicamento que termina en pino, un amlodipino, el S-amlodipino, ya ustedes saben que es un calcio antagonista. O leen ahí y le dicen es un calcio antagonista. Entonces, inmediatamente ustedes dicen calcio antagonista. ¿En qué paciente voy a utilizar? Ya sabemos, no importa, no tienen que aprendérselo los 4 nombres, ni los 5, ni los 6 que hay en el mercado. Con uno solo que aprendan el amlodipino, que es el que está utilizándose ahorita todo el tiempo, o sea, una vez al día es cómodo. Vamos a ver que las indicaciones son las mismas y las contraindicaciones también. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos cuándo no vamos a utilizar y cuándo vamos a utilizar estos calcio antagonistas. Vamos a utilizar, son ideales para los pacientes que tienen problemas broncopulmonares, los que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes asmáticos, los pacientes son bronquitos, que tienen problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque este mecanismo, así como dilata las arterias, dilata el músculo liso, dilata también el músculo liso de los bronquios, o sea, abre el pecho, le abre los bronquios al paciente, ¿ya? Entonces tratan la presión arterial y encima le abren los bronquios al paciente, es un doble ganancia, llamamos nosotros, ¿ya? Por eso utilizamos en estos pacientes los calcio antagonistas, el nifedipino, el amlodipino, el nitranidipino, cualquiera de los pinos, ¿ya? Son buenas drogas en ancianos también, en la enfermedad del riñón. Piense que los otros medicamentos no podíamos usarlo en la insuficiencia renal, aquí sí lo podemos usar. Y en las enfermedades coronarias del corazón también andan bien, podemos elegir también uno de estos. No es tanto que lo usamos, pero sí son útiles. Y cuando tenemos que tener, fíjense, probablemente estos medicamentos sean los únicos que no tienen ninguna contraindicación seria. El amlodipino, por ejemplo, en este caso vamos a hablar. ¿Qué es el problema de estas drogas que producen edema? Porque como su efecto vasodilatador dilatan las arterias, los capilares y la vena a nivel de las pies. Por ejemplo, los pacientes que toman amlodipino casi siempre al terminar el día se les hincha los pies. Es como cuando ustedes viajan en flota por un ómnibus por largo tiempo. Se hinchan los pies por un efecto del medicamento. Entonces el paciente te dice, yo estoy tomando amlodipino, también mi pie está hinchado, hay que cambiárselo. Porque está produciéndole un efecto que es común, que es el edema. ¿Ya? Entonces el paciente que tiene edema no usemos porque lo vamos a hinchar más. El paciente que es rubicundé, ¿qué quiere decir? Que es colorado, habitualmente en la cara colorada. ¿Por qué? Porque dilata las arterias, dilata los capilares de la cara. Entonces el paciente se pone mucho más colorado. Y produce un grado de estreñimiento. Eso, fíjense que no son ninguna contraindicaciones absolutas, son medicamentos seguros. Ustedes que van a ser médicos generales en una emergencia, usen el amlodipino por una droga. ¿Qué pasa? Se le va a hinchar, pero se va a hinchar después de 2 meses, 3 meses usando. Y de repente no. Que lo ponga más colorado, no importa, eso no es un efecto nocivo importante. O que le cause un poquito más de estreñimiento, no es importante. Entonces no tienen contraindicación como la otra. En la insuficiencia renal se usa. En el embarazo se usa, podemos usarlo. No son la droga de primera elección, pero podemos usarlo. ¿Ya? Yo siempre le pongo acá la droga de primera elección. ¿Dónde gana el amlodipino? Lo gana todos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma o cualquier paciente que tiene problemas de bronquitis crónica. Problemas broncopulmonares es espectacular. Y en los pacientes renales también andan muy bien, no tienen contraindicación. Estos serían los pacientes que más utilizamos en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son? Habíamos el nifedipino, que ustedes saben, viene de 10, 20, 30, el Retar, el amlodipino. Este es el que más utilizamos, que hay en todo el mundo, es el que más se utiliza el amlodipino. ¿Ya?
Esta es la ventaja, que no es caro y se da una vez al día. Viene de 10 miligramos y de 5. Usan un amlodipino por día, por ejemplo, o medio, si quieren empezar y van viendo cómo está yendo el paciente. Siempre empiecen con dosis medias. Si es de 10, usan la mitad y controlen la presión. Si sigue alta, aumentenle. Pero la idea de este medicamento, a todos los pacientes no les va a hacer mal a ninguno. Pero tengan cuidado en qué, en que le va a producir esto. Un poquito de edema, un poquito de rubicundé, pero no, para una emergencia, lo de menos eso, ¿ya? ¿Podemos usar en la embarazada? Claro que sí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado con el calcio antagonista, ¿ya? Y fíjense, aquí usamos generalmente el riesgo de edema, aquí está. Fíjense, el paciente del amlodipino, tenemos el felodipino, el irradipino, el nicardipino, el nifedipino, el nisodipino, todos terminan con pino. Pero las indicaciones son las mismas, muchachos, ¿ya? Cuando elegimos un calcio antagonista en un paciente poco, ahí no le gana a nadie. Yo tengo asma, tengo presión alta, doctor, ¿y qué tiene usted aparte? Tengo asma, listo. Ya se me viene a la cabeza a mí eso. Voy a usar un calcio antagonista, porque aparte de la presión alta tiene asma. O tengo, doctor, un problema en los riñones, tengo una insuficiencia renal. Ya se me viene a la cabeza que voy a usar, aparte de su medicamento, como es renal, voy a usar un calcio antagonista. Porque se usa mucho en la insuficiencia renal, en nefropatías, en los daños renales. ¿Ya? Bien, muchachos, hasta aquí ya les decía, ¿cuál usan ustedes? El que ustedes quieran. Uno usa el nifedipino, el otro usa el amlodipino. Este amlodipino, eso apréndanlo porque este se usa solamente una vez al día y viene de 5 a 10 miligramos por día. Se da una vez al día. Esa es la ventaja que tiene. Y es barato, y es cómodo, y es en todo el mundo. Entonces ustedes vayan a amlodipino, ¿ya? Pero véanlo así, que el calcio antagonista tiene un mecanismo de acción y fíjense, casi no tiene contraindicaciones en realidad. Fíjense, no son daños importantes, o sea, pueden usar en todo tipo de pacientes. Es más seguro. Si a usted le da miedo usar un medicamento, usen amlodipino. El amlodipino, por más que no tenga daño renal, le va a servir. Si es diabético le sirve, si es embarazada le sirve, o sea, para todo sirve el amlodipino. Cualquier hipertenso le puede servir. Pero siempre le decía, prioricen ustedes cuál es la primera droga, en qué paciente, en el paciente POC, que es enfermedad pulmonar, en el asmático, en el bronquítico. Y luego tenemos otro grupo grande que son los beta bloqueantes, ¿ya? Vamos a ver que los beta bloqueantes son medicamentos, también son de los más utilizados los beta bloqueantes, ¿ya? Estos, los beta bloqueantes, siempre vamos a tener receptores para beta bloqueantes en todo el organismo, ¿ya? Pero son los más que utilizamos, ¿por qué? Porque vamos a ver que son medicamentos muy útiles, ¿ya? ¿Cuáles son los beta bloqueantes? Lo que conocemos acá, que también hay en todo el mundo, fíjense, el propanolol. Esto termina en olol, acuérdense siempre, propanolol, atenolol, carvedilol, nebivolol, bisoprolol, y hay otros más. Estos son los que tenemos ahorita acá en Bolivia y en todo el mundo que los utilizamos, ¿ya? Ellos se llaman del grupo, pertenecen al grupo grande, los beta, y cada vez van saliendo más medicamentos de este grupo y de todos los grupos, pero ya ustedes si determina un, qué sé yo, un nombre de bisoprolol, ya ustedes saben que olol ese es un beta bloqueante y ya sabemos cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo, ¿ya? Al doctor utilizará propanolol, que vale, es antiguísimo, pero ¿cuál es el problema? Esto hay que darlo 3 veces por día. O yo uso atenolol, ¿cuál es el problema? Tengo que darlo 2 veces por día. O yo uso carvedilol, tengo que darlo 1 vez al día o 2 veces también se puede dar. Pero estos otros, esto se da 1 vez al día. Pero el precio, muchachos, ¿no? Ya le decía, esto valen 10, 12 pesos, esto valen 50 centavos. Eso es la diferencia. Y la diferencia es la vida media. Esto lo usamos 1 vez al día, esto tenemos que usarlo 2 o 3 veces por día, ¿ya? Pero entonces, cuando usamos beta bloqueante, cuando escuchamos los ololes, propanolol, atenolol, carvedilol, nebivolol, bisoprolol, utilizamos, eso es un beta bloqueante. ¿Y cuáles son las indicaciones del beta bloqueante? Esto, fíjense, usamos cuando el paciente tiene presión alta y tiene taquiarritmia, o sea, tiene taquicardia. El paciente le dice, siento que mi pecho me late rápido, me palpita rápido. Y tiene presión alta, es ideal para usar un beta bloqueante. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante, como su nombre indica, beta bloquea, disminuye la frecuencia cardíaca, baja las pulsaciones. Cualquiera de los beta bloqueantes, si nosotros queremos usar el atenolol, baja, el propanolol, baja, el carvedilol, baja, el nebivolol, todo baja la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que tiene presión alta y tiene taquiarritmia, usemos un beta bloqueante. Es una indicación obligatoria también en un paciente con angina o infarto. El paciente que está infartado, que ha tenido un infarto, que tiene una angina de pecho, debe usar un beta bloqueante siempre. ¿Por qué? Para que lata despacio su corazón, no esté latiendo rápido y no tenga mayor demanda de oxígeno, ¿ya? Entonces, en la taquicardia, en los pacientes que tienen angina o infarto, en enfermedad coronaria, deben de recibir. Y los pacientes que son ansiosos o migrañosos con dolor de cabeza, lógicamente que tienen presión y ansiedad o migraña, usen también beta bloqueante. Por ejemplo, el propanolol se usa mucho para los nervios, para el temblor. La primera vez que se usó el propanolol se usó en el presidente de Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter.
paciente temblaba mucho cuando daba discurso y sudaba las manos, se le dio el propanolol y le frena el efecto de la adrenalina, es un beta bloqueante, o sea, bloquea los efectos que da la adrenalina a nivel del periférico, o sea, le quita el temblor, la taquicardia al paciente, cualquier beta bloqueante. Entonces usamos mucho en palpitación, también usamos en pacientes que tienen aneurisma, que también, si tenemos un diagnóstico, a veces es difícil de hacerlo, pero tenemos un diagnóstico de aneurisma, utilizamos esta droga, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es eso, muchachos, ¿ya? El uso de esta droga siempre tiene que ser así, ¿ya? ¿Cuándo vamos a usar un betabloqueante? Entonces, paciente que tiene taquicardia, paciente que tiene angina o infarto, paciente que tiene ansiedad o migraña y paciente que las palpitaciones son las mismas, taquicardia, no taquiarritmia. Las palpitaciones son la sensación de que el corazón late rápido. Y la taquiarritmia es la confirmación por electro que el paciente está con frecuencia cardíaca alta, ¿no? ¿Cuál de estas drogas? Cualquiera de estos, ¿ya? Propanolol. Entonces, ¿cuándo gana esto? ¿Cuándo es la mejor droga, la primera droga? Paciente que tiene un infarto y presión alta, va a beta bloqueante. Paciente que tiene taquicardia y presión alta, va a beta bloqueante. Paciente que es nervioso o tiene migraña, va a beta bloqueante. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuándo no utilizamos? Cuando el paciente está en falla de bomba, o sea, en un edema agudo, una falla cardíaca manifiesta. Como baja las pulsaciones en todas las enfermedades con bloqueo aurículo, quiere decir con bloqueo auriculoventricular de primero o segundo grado, ya vamos a ver cuáles son esos. Cuando el paciente tiene el pulso lento, muchachos, menos de 60 latidos por minuto, no utilicen betabloqueante, ¿ya? Porque esto le va a bajar el pulso siempre. Si el paciente tiene menos de 60, no tenemos que usar. En la bradicardia o bradiarritmia, que se llama, ¿ya? Tampoco debemos usar en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca manifiesta, que esté en falla cardíaca franca, disneico, fatigado, así no se usa. Después sí se utiliza, pero no en esa etapa aguda. Y tampoco debemos usar, fíjense, en el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, el paciente, por ejemplo, un bronquítico crónico o un paciente que tiene asma. ¿Por qué? Porque lo que le decía, si hablamos de la calciantagonista, le abría los bronquios. Y el betabloqueante cierra los bronquios. O sea, hace que no entre el aire. Entonces, si un paciente es asmático y usted le dan betabloqueante, le van a hacer que haga más broncoespasmo. Entonces, no utilizamos, ¿en quiénes no utilizamos el betabloqueante? En la insuficiencia cardíaca manifiesta, franca. En la bradicardia, que tiene pulso de menos de 60 por minuto. En el paciente pulmonar crónico o asmático no utilizamos. El diabético, vamos a ver que son objeciones relativas. En las arteriopatías también son relativas. Esto actualmente ha cambiado. Pero en estos tres grupos de pacientes, los pacientes asmáticos, pulmonares, los que tienen bradicardia, menos de 60 latidos por minuto, los que tienen insuficiencia cardíaca manifiesta, no utilizamos esto, ¿ya? En cambio, sí utilizamos el que tiene taquicardia, el que tiene angina, el que tiene ansiedad, migraña y palpitación, ¿ya? Luego tenemos otro grupo, muchachos, otro grupo grande. Voy a mostrarle acá en nuestro betabloqueante. Aquí tenemos un grupo. Fíjense la cantidad de betabloqueantes que hay. Atenolol, betaprolol, bisoprolol. Fíjense toda esta cantidad que se usa en todo el mundo. Y hay betabloqueantes selectivos y no selectivos. Pero ustedes cuando escuchen atenolol, carvedilol, nebivolol, los olol, son betabloqueantes. Y estas son las indicaciones. Y estas son las contraindicaciones. Para todos. Para el nebivolol no hay que usar en la bradicardia que tiene menos de 60% porque baja la pulsación. Para el carvedilol también baja la pulsación. El atenolol baja la pulsación. El propanolol baja. En el EPOC no usamos porque todos los betabloqueantes producen broncoconstricción, o sea, producen broncoespasmo. Y ya el paciente tiene asma y encima lo estamos cerrando, ¿ya? Luego nos vamos, muchachos, a un grupo, otro grupo que es grande, también el grupo de acción central, que se fíjense, ya vimos el grupo de diuréticos, vimos el grupo de inhibidores de la enzima de conversión, vimos el grupo de ARAS2, inhibidores de los receptores de angiotensina 2, vimos el grupo de beta bloqueantes, ahora vemos el grupo de acción central. Aquí tenemos dos medicamentos, dos grupos, dos medicamentos nada más. Tenemos la clonidina, que se llama catapresan, que es muy utilizado en Brasil, usa mucho esto, hay en todas partes del mundo, pero acá no tenemos, en nuestro medio lo traemos de contrabando ahí. Y la alfametildopa, que también se utiliza. Fíjense, acá usamos hasta dos veces al día y acá 3 veces por día. Pero en esta tienen una sola indicación, es donde no tienen doble. Fíjense, el embarazo, ahí no tienen doble. Paciente embarazada con presión alta tiene que recibir uno de estos dos, sí o sí. ¿Ya? En la preeclampsia, un paciente que tiene presión alta a los 2 meses de embarazo y está con presión alta, la única droga aprobada para el uso en la embarazada son estas dos. Usan clonidina, que es el catapresan, o la alfametildopa, que es la aldomelumab. En el embarazo no tiene doble. Y también sirve para las enfermedades renales, los que tienen riñones, enfermedades de los riñones, insuficiencia renal, sirve muy bien. ¿Cuál es el problema? Fíjense, que producen un poquito de sedación porque actúan a nivel del sistema nervioso central, por eso lo sedan un poquito. Pueden dar hemólisis, pueden dar un efecto de rebote.
Pero aquí lo que nos vamos a quedar con estas dos drogas es para quién utilizamos estas dos drogas para el embarazo, en la paciente que tiene presión alta y embarazo. Aquí es donde vamos a utilizar la clonidina o la alfametildopa. ¿Ya? Aquí no tienen doble, en ese paciente en especial. Aquí no dice nada de la insuficiencia cardíaca, no dice nada de la diabetes, no dice nada de nada. ¿Por qué? Porque son ideales para el embarazo, la hipertensión y embarazo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las otras no podíamos usarla en el embarazo? En esta sí la debemos. No es que la podemos usar, la debemos de usar. ¿Ya? Y un grupo de droga diferente, que es el último grupo de drogas, los vasodilatadores, que se llaman, que también pertenecen en parte al mecanismo de acción central. Aquí tenemos dos drogas, la hidralacina, muy utilizada en otros países, acá no tanto, porque no la fabricamos acá en Bolivia, y la doxazocina, que eso sí la tenemos y la utilizamos bastante acá. Eso también se usa, fíjese, la asociamos en enfermedades del riñón, tiene muchos mecanismos, mucha acción ahí, y generalmente se usa mucho asociados a diuréticos, con diuréticos andan muy bien. ¿Qué problema tienen? Producen alucinaciones. En la enfermedad coronaria no debemos de usarla, y en los aneurismas tampoco. ¿Ya? Estos vasodilatadores en realidad poco se usa. Va a ver que lo vamos a usar cuando ya hemos usado 2 o 3 remedios y recién lo utilizamos, asociamos a un diurético, podemos asociarlo. Pero hasta aquí, muchachos, lo importante, que no se pierdan, ¿ya? Es que nosotros tenemos que usar siempre los medicamentos. Podemos usar 1, 2, 3, 4, 5, de cualquier grupo. Podemos usar varias drogas, pero siempre depende de qué. Depende del paciente, depende de la patología. Hay que personalizar el tratamiento. Ya le decía, si tenemos más de 180 medicamentos para la presión, ¿por qué uno utiliza uno, otro? Debe ser, la hipertensión, el manejo es un arte. Dentro de la cardiología hay una especialidad que es hipertensión arterial. Hay gente que maneja solamente hipertensión. Pero yo no quiero que ustedes sean hipertensólogos, nada, pero sí que ustedes sepan, por ejemplo, que no tenemos que usar diurético en el embarazo. Eso tienen que saberlo. No pueden usar un IECA, un PRIL en el embarazo. No pueden usar un sartán en el embarazo. En el embarazo, las dos únicas drogas autorizadas y que se pueden utilizar son los alfametildopa y la clonidina. Y también podemos usar betabloqueantes, vamos a ver una droga que sigue, la calcioantagonista también se puede usar en el embarazo. Pero no son las de primera línea. La primera línea son la alfametildopa y la clonidina. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces podemos utilizar en algunos pacientes, por ejemplo, podemos utilizar dos remedios, por ejemplo, un paciente diabético. El paciente viene diabético, tiene indicación obligatoria, decíamos, de un IECA o un inhibidor de la angiotensina 2. Utilizamos uno de esos. Si a pesar de eso, supongamos, usamos el losartán, le pusimos 50 cada 12 horas, y el paciente sigue hipertenso, ya no podemos usar más porque eso está a 100 miligramos la dosis máxima. Entonces aumentamos otro medicamento que podemos hacerle. ¿Cuál? Un calcioantagonista puede ser, un beta bloqueante puede ser. ¿Ya? Al revés, un paciente con enfermedad del corazón es operado del corazón y lo operamos, tuvo un infarto, viene y ese paciente está con palpitaciones, le tocamos el pulso, está con 100, 80, 90 por minuto. Ese paciente tiene que ir a un beta bloqueante. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante baja la frecuencia cardíaca y protege el corazón. Entonces utilizamos beta bloqueante. Pensamos un remedio y podemos ir usando más. ¿Ya? Pero siempre, muchachos, la conducta de todo esto, no quiero hacerlo muy largo el tema, lo importante de todo esto es que vamos a utilizar siempre los medicamentos que sean necesarios. ¿Para qué? Para mantener estos valores. Menos de 130 y menos de 80. Siempre. ¿Ya? Esa es nuestra recomendación. Fíjense, trataremos de utilizar, a veces usaremos un remedio, a veces usaremos dos, no importa. ¿Ya? Lo importante es que esto es nuestro parámetro. Esto es lo que tenemos que manejar. Decíamos que más de 120 ya era presión arterial elevada. No era hipertensión, pero era presión arterial elevada. Y más de 130 ya era hipertensión estadio 1. Igual la mínima, o hasta 80 era presión arterial elevada. 81 ya es patológico. Decimos que ya es 120 y 85, por ejemplo. Decimos que es una hipertensión arterial, idiopática, primaria o secundaria. Diastólica, porque está elevada la de acá, la mínima. Y la sistólica está bien, diastólica aislada, estadio 1. ¿Por qué? Porque está en 85. Por no estar arriba de 100, es estadio 3, ¿no? Entonces, eso es lo importante, muchachos. Eso es lo que tenemos que manejar, ¿ya? Esta parte lo hicimos un poquito rapidón, pero era importante que ustedes lo van a repasar. Yo se lo voy a pasar mañana sin falta a sus compañeros, que tengo más tiempo, se lo voy a pasar todas las clases para el examen. Pero esto, ustedes, yo lo que quiero, no que quiero que me lo sepan, yo no le voy a preguntar el sinopril, cuál es la dosis, no me interesa eso. Si quieren ustedes lo aprenden, pero lo que sí quiero que sepan, cuándo se utiliza, cómo se utiliza, cuál es la contraindicación. Y ya les decía, no se lo tienen que aprender los 180 medicamentos. Aprendan los grupos, ¿ya? Hoy salió el último medicamento que están ahorita de moda, es el telmisartán. El sartán es un sartán igual que los sartán, igual
¿Cuál es la diferencia? Que se da una vez al día y tiene un poco más de potencia que los sartán, nada más. Pero vale 12 pesos, el otro vale 5. ¿Ok? 5, un boliviano. Entonces siempre las indicaciones de los medicamentos son, no tenemos excusa, muchachos, decir es que yo vivo en Guayará o vivo en Santa Ana. Igual, si el paciente es diabético y usted vive en Guayará, tienen que darle un inhibidor a la enzima de conversión, tienen que darle un enalapril, un captopril, un perindopril, pero un pril. No puede ser que venga un diabético de Guayará, Riverato, donde sea, y le tengan con diurético. No puede ser. Porque no es la droga de primera elección para ese paciente. Decimos que el diabético tiene indicación obligatoria de un IECA o un ARA2, o un inhibidor de receptores de angiotensiva, o un sartán o un pril. Sí o sí tenemos que darle a un diabético, a no ser que tenga un daño renal. No puede ser que venga un paciente con taquicardia, con presión alta, que ustedes lo hayan visto y que haya sido enfermo del corazón, que tenga angina de pecho, dolor de pecho, y no esté con un beta bloqueante. El beta bloqueante es ideal para el corazón, ya le decíamos, porque baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí parten sus contraindicaciones y su indicación. No puede ser que una embarazada, y porque ustedes lo vieron en, qué sé yo decirle, en Sachojere, y le dieron un diurético o un enalapril, no pueden darle a una embarazada, está contraindicado, los enalapril o los sartán, están contraindicados los diuréticos. ¿Cuál es la droga de elección de la embarazada? Alfa-metildopa y clonidina. Esas son las drogas. Si a pesar de eso no bajó, entonces haremos calcio antagonista, beta bloqueante, vamos a usar otra droga, ¿ya? Pero vamos a elegir de acuerdo a qué, al paciente la droga. Bien, muchachos, vamos a ver la próxima clase, vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto, vamos a hablar, pero lo que más me interesa, yo se lo voy a pasar a sus compañeros, muchachos, todo esto, ¿ya? Para que lo tengan, se le va a toda la diapositiva para que la tengan. Bien, chicos. Ya, doctor, gracias. Nos vemos después, ¿ya? Chao, muchachos. Gracias, doctor. Chao, Hasta chao. luego, hombre, cuídense. Luego. Chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. doctor. Cuídense. Chao, muchachos.